Mi nombre es Emma. Vivía una vida tranquila con mi abuela Mabel en un pequeño pueblo pacífico. No tenía mucha familia. Éramos solo Mabel y yo contra el mundo. Luego conocí a Robert. Era encantador, guapo y cariñoso. O al menos eso es lo que pensaba al principio. Robert entró en mi vida como una brisa fresca. Era el tipo de hombre que a todos les gustaba al instante. Tenía un buen trabajo, mucho dinero y sabía cómo hacerme reír. Me colmaba de atención y me hacía sentir que era la única persona en el mundo que le importaba. Nunca he conocido a alguien como tú, Emma, solía decir, mirándome profundamente a los ojos. Yo también lo siento, Robert, me haces tan feliz, le respondía, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Cuando descubrió que estaba embarazada, estaba en las nubes y de inmediato me pidió que me casara con él. Emma, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?, me preguntó. Me encantaría, Robert, le dije con lágrimas en los ojos. El día de nuestra boda fue hermoso. Mabel lloró de alegría al verme tan feliz. Oh, Emma, nunca te he visto tan radiante. Estoy tan feliz por ti, querida, me dijo mientras me abrazaba con fuerza. La celebración fue lujosa, con bailes, risas y un mar de buenos deseos. Prometimos amarnos y cuidarnos mutuamente, y realmente creí que lo haríamos. Nos instalamos en su enorme casa y durante 2 meses todo estuvo bien. Sentía que estaba viviendo un sueño. Robert era atento y cariñoso, y yo estaba emocionada por la nueva vida que crecía dentro de mí. No puedo esperar a conocer a nuestro pequeño, le decía, con la mano sobre mi panza en crecimiento. Yo tampoco, Emma, vamos a ser la familia más feliz, decía él, sonriendo. Pero poco a poco, este sueño comenzó a desvanecerse. Robert empezó a llegar tarde a casa y, a veces, no venía en absoluto. Sentía que se estaba alejando y no entendía por qué. Así es como comienza mi historia. Una historia de amor que se transformó en dolor. Un sueño que se convirtió en una pesadilla. Pero también es una historia de esperanza y de la fuerza que se puede encontrar en los momentos más oscuros. Y estoy aquí para contarla con mis propias palabras, tal y como ocurrió. Al principio, la vida con Robert parecía perfecta. Pero después de unos meses comencé a notar pequeños cambios. Se quedaba fuera hasta tarde, llegaba a casa a horas extrañas y, a veces, ni siquiera volvía. Un día, cuando llegó tarde, decidí preguntarle al respecto. Robert, ¿está todo bien? ¿Has estado llegando tan tarde últimamente? Oh, Emma, solo es trabajo. Tenemos este nuevo proyecto y me está tomando todo mi tiempo, me dijo, evitando mi mirada. Pero las noches tardías se hicieron más frecuentes. Me quedaba despierta, preocupada, preguntándome dónde podría estar. El hombre que antes era tan cariñoso y atento, poco a poco se estaba convirtiendo en un desconocido. Y luego estaban las llamadas. Recibía llamadas a todas horas y siempre salía de la habitación para contestarlas. ¿Quién era?, le preguntaba cuando regresaba. Solo una llamada de trabajo, respondía bruscamente, terminando la conversación antes de que pudiera siquiera comenzar. La tensión iba aumentando, y yo podía sentirlo. Traté de hablar con él, traté de entender qué estaba pasando. Robert, ya no hablamos nunca. ¿Qué está pasando con nosotros? Nada, Emma. ¿Por qué siempre tienes que hacer un drama de todo?, gritó. Me sentí herida, perdida y confundida. Este no era el hombre con el que me había casado. El hombre que me había prometido amarme y cuidarme. Estaba distante, irritable y lleno de secretos. Pero cada vez que trataba de confrontarlo, se enojaba, y luego, como un reloj, traía flores y se disculpaba. Lo siento mucho, Emma, no quería levantar la voz. Es solo el estrés del trabajo. Solo quiero que seamos felices, Robert, como solíamos ser, le decía, esperando llegar a él. Pero las disculpas eran efímeras y pronto el ciclo se repetía. Era como vivir con 2 personas diferentes y no sabía cuánto más podría soportarlo. El hombre del que me había enamorado desaparecía frente a mis ojos, y me sentía impotente para detenerlo. Esta es la fase en la que los vientos empezaron a cambiar, cuando la tormenta comenzó a formarse sin que yo lo supiera. El sueño feliz se estaba transformando en una dolorosa realidad y yo apenas comenzaba a ver las señales. La vida continuaba, y también lo hacía el comportamiento extraño de Robert. Parecía como si estuviera llevando una doble vida, una de la que yo no formaba parte. Estaba asustada y ansiosa, y sentía una sensación de hundimiento, como si algo realmente estuviera mal. Un día, Robert se apresuró a salir para ir al trabajo, olvidando su teléfono en casa. El dispositivo estaba ahí, tentándome. Una puerta hacia la verdad que tanto había estado buscando. Finalmente, no pude resistir.
Lo tomé y comencé a revisar sus mensajes y llamadas. Lo que encontré fue una estela de traición y engaño, mensajes de diferentes mujeres, planes para verse, declaraciones de afecto. Mi corazón latía con fuerza y me sentí enferma en el estómago. Este no era el hombre con el que me había casado. Esta no era la vida que había imaginado para nosotros. ¿Has visto mi teléfono? La voz de Robert por el teléfono de casa me trajo de vuelta a la realidad. Lo olvidaste en casa, le respondí, tratando de mantener la voz firme. Voy a regresar por él. No lo toques, dijo, sonando alarmado. Pero ya era demasiado tarde, cuando entró y me vio con su teléfono. Su cara se puso roja de ira. ¿Qué diablos estás haciendo, Emma? Te dije que no lo tocaras. Tú me mentiste, me traicionaste, grité, mi voz quebrándose. No es lo que piensas, gritó él, tratando de arrebatarme el teléfono de las manos. Peleamos. Nuestras voces eran altas y llenas de rabia, pero en lugar de resolver algo, Robert salió de la casa, dejándome sola, traicionada y destrozada. Estaba hecha pedazos, y la vida feliz que pensaba que teníamos era solo una ilusión, una máscara que Robert usaba para esconder su verdadero yo, sentada sola en el silencio de nuestra casa, con la verdad mirándome desde la pantalla de su teléfono. Me sentí perdida. El amor, las promesas, el futuro que habíamos planeado, todo era una mentira, y me quedaba para recoger los pedazos de mi corazón roto, preguntándome si alguna vez volvería a confiar o a amar. La máscara había sido desvelada, revelando una dolorosa realidad para la que no estaba preparada. Mi viaje había tomado un giro doloroso y tuve que encontrar la fuerza para enfrentarlo y seguir adelante. Tras mi descubrimiento, la atmósfera en la casa se volvió tensa e insoportable. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, todo terminaba en una discusión. Vivía en un estado constante de angustia y dolor. Un día, una de nuestras discusiones escaló rápidamente. La ira de Robert alcanzó un punto de ebullición que nunca antes había visto. Gritó, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Por qué no puedes simplemente ocuparte de tus propios asuntos? Emma, ¿por qué tienes que ser tan entrometida? ¿Cómo puede nuestro matrimonio ser solo asunto mío? Robert, me has mentido, me has traicionado. Me sentía vulnerable y expuesta, pero también sentía un ardiente deseo de justicia. Finalmente llegó el día en que el jurado emitió su veredicto. Mi corazón latía con fuerza mientras el presidente del jurado se ponía de pie, y la sala del tribunal estaba pendiente de cada palabra que pronunciaba. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable de violencia doméstica y homicidio involuntario. Una ola de alivio y reivindicación me envolvió. Robert fue sentenciado a prisión, y el tribunal ordenó que pagara una compensación por el dolor y sufrimiento que me había causado. La lucha por la justicia fue un viaje difícil y doloroso, pero también empoderante. Me dio un sentido de cierre y la oportunidad de reconstruir mi vida. El apoyo de Mabel, Lisa, Sara y la organización me dio la fuerza para enfrentar a Robert, para hacer que enfrentara las consecuencias de sus acciones y para finalmente comenzar a sanar de las heridas que él había infligido. Después del juicio agotador, llegó el día final, el día en que el jurado presentaría su veredicto. Estaba sentada en la sala del tribunal, mi corazón latiendo con fuerza, con la mano de Mabel apretada fuertemente en la mía. Sara, mi abogada, estaba a mi lado, su rostro una máscara de calma y determinación. Lo que sea que pase, Emma, me susurró, sepas que luchaste valientemente, te enfrentaste a él, y eso ya es una victoria en sí misma. La tensión en la sala era palpable, el silencio ensordecedor mientras todos esperábamos a que el jurado entrara. Cuando finalmente lo hicieron, sentí que mi corazón iba a salir disparado de mi pecho. El presidente del jurado se levantó y se dirigió al tribunal. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Robert Johnson culpable de todos los cargos. Un torrente de emociones se apoderó de mí, alivio, vindicación, tristeza. Miré a Sara, con lágrimas en los ojos. Gracias, Sara, por todo. Te merecías la justicia, Emma, respondió Sara, apretando mi mano. El juez se dirigió a Robert, severamente, señor Johnson. Ha sido declarado culpable de causar daño grave y la pérdida de una vida inocente. Cumplirá su condena, y espero que reflexione sobre el dolor que ha causado. Robert se quedó allí, con el rostro pálido, su arrogancia finalmente destrozada. Me miró, una mezcla de ira y arrepentimiento en sus ojos, pero yo sostuve su mirada sin vacilar. Destruiste nuestras vidas, Robert, le dije en voz baja, pero no destruirás mi futuro. Después del veredicto,
Sara y yo salimos de la sala del tribunal. La luz del sol se sentía cálida y reconfortante, después de la frialdad y tensión del interior. Emma, estoy tan orgullosa de ti, dijo Sara, abrazándome. Fuiste fuerte y hablaste tu verdad. No podría haberlo hecho sin ti, Sara, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me ayudaste a encontrar mi voz, mi fuerza. Lo tenías dentro de ti todo el tiempo. Emma, respondió Sara con una sonrisa. Ahora ve y vive tu vida. Has ganado tu libertad, tu paz. El veredicto trajo un sentido de cierre, una oportunidad para finalmente empezar a reconstruir mi vida. Fue el fin de un capítulo doloroso, un capítulo lleno de traición, pérdida y lucha, pero también fue el comienzo de un nuevo viaje, un viaje hacia la sanación, el autodescubrimiento y, con suerte, la felicidad. Con el veredicto entregado y Robert pagando por sus actos, era hora de que yo comenzara una nueva vida, una vida libre de sus sombras. Sentí una mezcla de alivio, tristeza y una esperanza frágil. Regresé a la pequeña casa de Mabel, a la calidez y simplicidad de mis raíces. Estoy tan orgullosa de ti, Emma, dijo Mabel, envolviéndome en un abrazo fuerte mientras entraba en la casa. Luchaste con todo, mi querida. Estoy feliz de que se haya acabado. Abuela, respondí, con lágrimas llenando mis ojos. Finalmente puedo comenzar a sanar. Eres más fuerte de lo que piensas, Emma, dijo Mabel, secando mis lágrimas. Has pasado por tanto, pero mírate, erguida. No podría haberlo hecho sin ti, abuela. Tu amor y apoyo significan todo para mí. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. Me concentré en sanar y redescubrirme. Comencé a asistir a un grupo de apoyo organizado por la Organización de Violencia Doméstica, donde conocí a otras personas que habían experimentado traumas similares. No estás sola, Emma, dijo Lisa mientras nos sentábamos en círculo, compartiendo nuestras historias. Todas hemos pasado por nuestras batallas y estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Es reconfortante saber que no estoy sola, respondí, que hay personas que entienden lo que he vivido. El grupo se convirtió en un santuario para mí, un lugar donde podía compartir mis miedos, mi dolor, mis esperanzas, sin juicio. Formé vínculos con otras sobrevivientes y, juntas, comenzamos el viaje de sanación. Estoy empezando a ver la luz otra vez, compartí con el grupo un día. Estoy comenzando a tener esperanza, a soñar otra vez, y eso es un gran paso. Aférrate a esa esperanza, dijo Lisa con una cálida sonrisa. Déjala guiarte hacia un nuevo comienzo. Con el tiempo, el dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una nueva fortaleza y el deseo de ayudar a los demás. Decidí usar mi experiencia para abogar por la conciencia y el apoyo a la violencia doméstica. Quiero ayudar a otras personas como yo, le expliqué a Lisa un día. Quiero usar mi voz para hacer una diferencia. Tienes una historia poderosa, Emma, respondió Lisa, y creo que puedes hacer un gran impacto. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que podamos. El viaje fue largo y doloroso, pero encontré mi camino de regreso a la luz. Aprendí que no estaba definida por el abuso que sufrí, sino por la fortaleza que descubrí dentro de mí. Di un paso hacia un nuevo día, un día lleno de esperanza, amor y una determinación para hacer una diferencia en el mundo. Fue, de hecho, un nuevo amanecer para mí, un amanecer que prometía una vida libre de sombras y llena de posibilidades. Grité de regreso, las lágrimas recorriendo mi rostro. En un arranque repentino de ira, Robert reaccionó violentamente, su puño conectando con mi estómago. El dolor atravesó mi cuerpo y caí al suelo, jadeando por aire. La habitación giraba a mi alrededor mientras me aferraba a mi vientre, el miedo y el dolor mezclándose en un cóctel horrible. Robert, dándose cuenta de lo que había hecho, llamó una ambulancia, inventando una historia sobre cómo había caído por las escaleras. Los paramédicos me llevaron al hospital con el rostro marcado por la preocupación. Una vez en el hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas, sus rostros serios. Finalmente, la noticia llegó. Lo siento mucho, Emma, pero has perdido al bebé, dijo el médico suavemente, con tristeza en los ojos. El dolor fue insoportable, una mezcla de agonía física y una pérdida devastadora para el alma. No puedo creer que esto esté pasando, susurré, las lágrimas fluyendo libremente. He perdido todo. Mi bebé, la pequeña vida que Robert y yo habíamos creado, se había ido, y con él, los últimos restos del amor que sentía por él. El dolor era profundo, una herida abierta en mi alma que parecía que nunca sanaría. Una semana después, me dieron de alta del hospital, una sombra de lo que solía ser. Robert estaba allí,
flores en mano, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Lista para ir a casa, Emma?, preguntó como si no hubiera destruido nuestras vidas. No voy a ningún lado contigo, respondí fríamente, girándome para alejarme de él. Volví a la pequeña casa de Mabel, dejando atrás a Robert y el dolor que había causado. Estaba rota, perdida y en duelo, pero decidida a reconstruir mi vida, a encontrar la felicidad de nuevo, aunque pareciera un sueño distante e imposible. Este capítulo de mi vida fue uno de profunda pérdida y dolor, una oscuridad que nunca pensé que tendría que enfrentar. Pero también fue el catalizador del cambio, el empujón que necesitaba para liberarme de la relación tóxica en la que estaba y empezar de nuevo. Dejar a Robert fue una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Me mudé a la casa de mi abuela Mabel, un lugar de amor y consuelo. Su casa era pequeña y acogedora, llena de recuerdos de mi infancia, un contraste abismal con la lujosa y vacía casa que había compartido con Robert. Mabel abrió sus puertas y su corazón hacia mí sin dudarlo. «Oh, querida, siento tanto por lo que has pasado», dijo, envolviéndome en un cálido abrazo. «Estás a salvo aquí». «No sé qué haría sin ti, abuela», respondí, con lágrimas en los ojos. «Me siento tan perdida». «Lo superaremos juntas, cariño», me aseguró Mabel, sosteniéndome la mano, un día a la vez. Los días que siguieron estuvieron llenos de dolor y reflexión. Me sentaba con Mabel, hablando de la vida, el amor y la pérdida. Ella compartía sus propias historias de luchas, de sus propios dolores, dándome fuerza y esperanza. «He pasado por tiempos difíciles también, Emma», dijo un día, con una mirada distante en sus ojos, «pero aprendí que el dolor es parte de la vida y no podemos dejar que nos defina». «Tienes razón, abuela», dije apretando su mano. «Tengo que ser fuerte por mí misma y por el bebé que perdí». Comencé a reconstruir mi vida lentamente, con dolor. La seguridad y el amor del hogar de Mabel fueron el suelo fértil que necesitaba para volver a echar raíces. Empecé a sanar, a aprender a vivir de nuevo, lejos de las sombras de la traición y la violencia. Robert intentó ponerse en contacto varias veces, enviando flores, cartas llenas de disculpas vacías y promesas de cambio. «Emma, por favor, hablemos de esto», suplicó por teléfono un día. «Puedo cambiar, lo prometo». «No quiero. No quiero tus disculpas, Robert», dije firmemente. «Has causado suficiente dolor. Quiero que me dejes en paz». «Emma, no hagas esto. Te amo. Podemos empezar de nuevo», insistió, con desesperación en su voz. «No hay un nosotros, Robert». «Nunca lo hubo», respondí, colgando el teléfono. Corté todos los lazos con él, concentrándome en mi curación y mi futuro. Mabel fue mi roca, apoyándome en cada paso, recordándome mi valor y mi fuerza. Volver a mis raíces, al amoroso abrazo de mi abuela, fue el bálsamo que mi alma herida necesitaba. Fue un viaje de redescubrimiento, de aprender a amar y confiar de nuevo, y estaba decidida a salir de ello más fuerte y más sabia. Mientras me quedaba con Mabel, sanando del trauma, sabía que no podía dejar que Robert se fuera sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidí luchar, buscar justicia para mí y para mi hijo perdido. Contacté con una organización que ayudaba a sobrevivientes de violencia doméstica. «Estamos aquí para apoyarte», dijo Lisa, una consejera de la organización cuando la conocí por primera vez. «Te ayudaremos en cada paso del camino». «Gracias, Lisa», respondí, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. «Solo quiero que él pague por lo que ha hecho». «Haremos todo lo posible para asegurarnos de que lo haga», me aseguró Lisa. La organización me conectó con una abogada, una mujer amable y decidida llamada Sara. Escuchó mi historia, su rostro serio y sus ojos llenos de determinación. «Emma, vamos a luchar. Nos aseguraremos de que él no te haga daño a ti ni a nadie más», dijo. «Tengo miedo, Sara», admití. «Él es poderoso y tiene muchas conexiones». «Tenemos la verdad de nuestro lado», respondió Sara con confianza, «y te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte». Los días previos al juicio fueron estresantes y agotadores. La abogada de Robert intentó desacreditarme, pintándome como una esposa celosa e inestable. «Ella solo está tratando de arruinar la reputación de mi cliente porque él quería el divorcio», afirmó en la corte. «Eso no es cierto», respondí firmemente, mi voz estable a pesar del miedo y la ira hirviendo dentro de mí. «Yo lo amaba y él me traicionó, me hizo daño a mí y a nuestro hijo no nacido». El juicio fue un proceso agotador, con testigos, declaraciones y pruebas presentadas. El jurado escuchaba atentamente, con rostros impasibles.